Continuando con el anterior video, tratemos ahora con el motivo o razón contra el tercer mensaje. Según hemos resaltado en la introducción, el crimen contra la Iglesia y el mundo, que nos proponemos demostrar en este audio y video, envuelve la tentativa sistemática, que viene desde 1960, de ocultar, falsear y negar la autenticidad de este tercer secreto. Por otro lado, a pesar del Concilio Vaticano II, las profecías se ven y se están cumpliendo ante nuestros ojos en la actualidad. Además, el mensaje de Fátima, entendido en un sentido católico tradicional, no es congruente con las decisiones que ellos mismos han tomado desde el Concilio Vaticano II para transmutar por completo la orientación de la Iglesia Católica, es decir, el llevar a una nueva y ruinosa orientación de la Iglesia, ya que el mensaje perjudica sus esfuerzos para llevar a cabo precisamente aquello que predijo el que vendría a ser Papa Pío XII, en un momento de clarividencia sobrenatural, transformar la Iglesia en una institución orientada hacia el mundo. El devastador escándalo actual del clero católico no es más que un síntoma de la ruinosa tentativa de modernizar la Iglesia católica. Dicho de otra manera, la situación actual de la Iglesia católica es el resultado de la invasión, sin precedentes, del liberalismo en la Iglesia. Este es el motivo o fin por largo tiempo acariciado, de las fuerzas organizadas, es decir, la masonería y el comunismo que hace siglos viene conspirando contra la Iglesia, las mismas fuerzas que detentaban el poder en Portugal en 1917 y que fueron repudiadas por la consagración de aquel país al corazón inmaculado de María en 1931. Fue precisamente para rechazar en todo el mundo esas fuerzas, para lo que el cielo envió a Fátima a la Madre de Dios, a fin de exhortar que se llevara a cabo la consagración de Rusia. Dichas fuerzas se tornarían, desde bien temprano, el arma principal en la prolongada guerra de Satanás contra la Iglesia. Y ciertamente, el resultado de esa guerra en nuestros tiempos depende de la lucha por el cumplimiento del mensaje de Fátima. Este telón de fondo interesa no solo a los católicos, sino también a aquellos no católicos que procuran entender lo que, desde el Vaticano II, ha sucedido a la Iglesia. El objetivo de la masonería organizada, neutralizar y utilizar la Iglesia católica como un instrumento. Como hemos visto con el ejemplo de Portugal en 1917, las fuerzas de la masonería y de sus simpatizantes, los comunistas, conspiraron para impedir que el mensaje de Fátima alcanzara su cumplimiento en Portugal. Se insinuó que el mensaje era un fraude o una ilusión infantil, los propios videntes fueron perseguidos y hasta amenazados de muerte. Tal era el odio de esas fuerzas contra la Iglesia católica y contra la Virgen Madre de Dios. Lo mismo ocurre con estas fuerzas, que hoy actúan libremente en todo el mundo. No es preciso sumirse en los delirios cenagosos de las teorías de la conspiración, para saber que, hasta 1960, los papas publicaron más condenaciones y advertencias sobre las maquinaciones de los masones y de los comunistas contra la Iglesia, que sobre cualquier otro tema en la historia de la Iglesia. A pesar de estar en moda, desde el Concilio Vaticano II, ridiculizar la existencia de tal conspiración, cumple observar que los documentos confidenciales de Alta Vendita, una sociedad secreta masónica italiana, entre los cuales la instrucción permanente, fueron a parar a manos del Papa Gregorio XVI. A pedido del Papa Beato Pío IX, la instrucción permanente, un folleto editado por ellos, fue no solo denunciado por su santidad Pío IX sino también por su santidad León XIII. Indudablemente, esos dos papas actuaron con el propósito de evitar que ocurriese una tragedia.
Estos grandes pontífices sabían perfectamente que tal calamidad distaba mucho de ser imposible. El Papa Pío XII también lo sabía, como se puede deducir de los comentarios proféticos cuando aún era secretario de Estado del Vaticano. Mas, ¿por qué la condenaron también? Porque la instrucción masónica proponía lo siguiente: la difusión de las ideas y axiomas liberales por toda la sociedad y dentro de las instituciones de la Iglesia Católica, de tal modo que los laicos, los seminaristas, los clérigos y los prelados, de forma gradual y año tras año, se quedarían impregnados de principios progresistas. Esta nueva mentalidad a su debido tiempo llegaría a extenderse tanto, que se ordenarían sacerdotes, se consagrarían obispos y se nombrarían cardenales cuyas ideas coincidiesen con el pensamiento moderno, derivado de los principios de 1789, es decir, de los principios de la masonería, que inspiró la Revolución Francesa. El pluralismo, la igualdad de todas las religiones, la separación entre la Iglesia y el Estado, la libertad de expresión sin freno alguno, y así sucesivamente. Por fin, se llegaría a elegir un papa proveniente de esas huestes, el cual conduciría a la Iglesia por la senda de la Ilustración y de la Renovación. Nótese que no tenían el propósito de colocar un masón en el trono de San Pedro. Su objetivo era crear un ambiente tal que produjera un papa y una jerarquía dominados por las ideas del catolicismo liberal, y que, al mismo tiempo, se considerasen fieles católicos. Estos dirigentes católicos liberales ya no se opondrían a las ideas modernas de la Revolución, como se opusieron, de forma sistemática, desde 1789 hasta 1958. Los papas, que unánimemente condenaron aquellos principios liberales, sino que los integrarían o bautizarían dentro de la Iglesia. El resultado final sería un clero y un laicado católicos, marchando bajo la bandera de la Ilustración, convencidos de que marchaban bajo la bandera de las llaves apostólicas. Y continúan diciendo: la empresa que vamos a intentar no es obra de un día, ni de un mes, ni de un año, puede durar varios años, tal vez un siglo. Sin embargo, en nuestras filas, el soldado muere, pero la lucha continúa. Con esto, nos dispondremos al asalto de la Iglesia con más eficacia que con los panfletos de nuestros hermanos en Francia, y aún con el oro de Inglaterra. ¿Queréis saber la razón de ello? Siguiendo el modo propuesto, ya no precisamos del vinagre de Aníbal, ni de la pólvora, ni siquiera de nuestras armas, para despedazar la gran roca en que Dios edificó su Iglesia. Colaborando en esta estratagema, contamos con el dedo meñique del sucesor de Pedro, y ese meñique es tan eficaz para esta cruzada como todos los Urbanos segundos y los santos Bernardos de la cristiandad. No nos cabe duda de que alcanzaremos este objetivo supremo de nuestros esfuerzos. ¿Pero cuándo, y cómo? Lo desconocido todavía permanece oculto. A pesar de todo, como nada nos desviará del plan establecido, y como, por el contrario, todo habrá de tender a su favor, como si mañana mismo el éxito fuese a coronar la obra tan solo esbozada en esta instrucción, que permanecerá secreta para los simples iniciados, deseamos ofrecer a los dignatarios que tienen a su cargo la Suprema Bendita algunos consejos en forma de instrucción o memorándum, que ellos se encargarán de inculcar en todos los hermanos. Ahora bien, para que podamos contar con un papa con las características exigidas, lo primero que hay que hacer es amoldarlo, para este papa, una generación digna del dominio que estamos imaginando. Dejad de lado a los viejos y a los de edad madura, dedicaos a los jóvenes y, si es posible, también a los niños. Con bajo costo, os granjearéis una reputación de católicos ejemplares y patriotas de verdad.
Esta reputación le dará a nuestra doctrina el acceso a los clérigos jóvenes y, con no menor profundidad, a los conventos. En pocos años, por la fuerza de las cosas, este clero joven habrá copado todos los cargos, formará el consejo del sumo pontífice, será llamado a elegir el nuevo pontífice que habrá de reinar. Y este pontífice, como la mayoría de sus contemporáneos, necesariamente estará más o menos comprometido con los principios italianos y humanitarios que vamos a empezar a divulgar. Es solo un granito de mostaza lo que le vamos a confiar a la tierra, pero el sol de la justicia lo habrá de desarrollar hasta el más elevado poder. Y un día veréis la magnífica cosecha que habrá producido esta pequeña semilla. En el camino que estamos trazando para nuestros hermanos, habrá que superar enormes obstáculos, habrá que vencer dificultades sin cuenta. Por la experiencia y por la clarividencia, ellos triunfarán sobre todo esto. Pero el objetivo es tan espléndido que, para alcanzarlo, es fundamental que se desplieguen todas las velas al viento. Si queréis llevar la revolución a Italia, procurad el Papa cuyo perfil acabamos de esbozar. Si queréis instaurar el reino de los escogidos en el trono de la prostituta de Babilonia, haced que el clero marche bajo vuestra bandera, mientras se imagina que continúa marchando siempre bajo la bandera de las llaves apostólicas. Si queréis eliminar el último vestigio de los tiranos y opresores, echad vuestras redes, como Simón Bar Jona, pero en vez de echarlas al fondo del mar, echadlas en las sacristías, en los seminarios, en los conventos. Y si no os precipitáis, os prometemos una pesca más milagrosa que la de aquel. El pescador de peces se convirtió en pescador de hombres, vosotros colocaréis a vuestros compañeros alrededor de la sede apostólica. Habréis predicado una revolución en la tiara y en la capa pluvial, marchando con la cruz y el estandarte, una revolución que necesitará tan solo de un ligero estímulo para incendiar los cuatro costados del mundo. La Iglesia tomó extremadas precauciones para contrarrestar esta escalada liberal por medio de encíclicas desde León. 13 hasta su santidad San Pío X que en su encíclica Pacendi Gregis condenó a la cabeza de este liberalismo llamada modernismo. Pero San Pío X no se limitó a eso. Algunos años después de la encíclica Pacendi, reconociendo que los modernistas deberían ser aplastados antes que se levantasen y provocasen el arruinamiento de la Iglesia, este santo papa publicó su epístola Sacrorum Antistitum, que disponía que todos los sacerdotes y profesores prestasen el juramento antimodernista. Supervisó la exclusión de los modernistas de seminarios y universidades, y excomulgó a los obstinados e impenitentes. San Pío X sabía que los modernistas atacaban la esencia misma de la Iglesia y que, en su audacia, se dedicaban abiertamente a demoler la tradición y el dogma católicos. A pesar de todo, continuó aumentando el número de los católicos liberales. La crisis llegó a su apogeo hacia finales del siglo XIX, cuando el liberalismo de 1789, que soplaba como el viento, se transformó violentamente en el huracán del modernismo. El padre Vincent Micheli identificó esta herejía como tal al describir la tríada de los antepasados del modernismo. Su antepasado religioso es la Reforma Protestante, su madre filosófica es la Ilustración, su ascendencia política proviene de la Revolución Francesa. ¿En qué consiste eso que llamamos modernismo? El modernismo es, ni más ni menos, una síntesis o agrupamiento de todos los errores del catolicismo liberal, en un sistema filosófico y teológico completo, cuyo efecto es el insidioso debilitamiento de toda la fe católica. Un examen detallado del vasto sistema modernista de pensamiento excede en mucho el ámbito de este libro,
basta decir que, a través de múltiples errores sutiles, el modernista niega o ataca la divinidad y la revelación divina de Cristo, su fundación de la única Iglesia verdadera, y la absoluta inmutabilidad de la doctrina católica, de la que el modernista afirma que puede evolucionar según cambien las circunstancias. El modernista adopta y promueve también las ideas liberales de libre expresión y libertad de conciencia, y el error del indiferentismo religioso, según el cual todas las religiones serían más o menos buenas y dignas de aprecio, pues provienen del llamado sentido religioso innato en el hombre, un error que, por supuesto, niega implícitamente la realidad del pecado original, al insinuar que todos los hombres pueden ser verdaderamente religiosos y que pueden salvarse dentro de las diversas religiones que ellos mismos han creado, sin necesidad del bautismo, ni de la fe, ni de los sacramentos de la Iglesia católica. La gravedad del mal crece a cada día y se debe reprimir a toda costa. Ya no afrontamos en nuestra propia casa adversarios con piel de cordero, sino enemigos declarados e insolentes, los cuales, habiendo celebrado un pacto con los principales enemigos de la Iglesia, es decir, los masones, los liberales, los protestantes, los judíos, los musulmanes, etc., están decididos a destruir la fe, quieren renovarla, como si estuviera consumida por la decrepitud. Quieren ampliarla y adaptarla al mundo y a sus progresos y comodidades, como si ella se opusiera, no solo a la frivolidad de algunos, sino al bienestar de la sociedad. Nunca habrá demasiada vigilancia ni firmeza por parte de aquellos a quienes les ha sido confiada la fiel custodia del sagrado depósito de la doctrina evangélica y de la tradición eclesiástica, con el fin de desbaratar esas acometidas contra ella, la Iglesia. San Pío X logró efectivamente detener en su época el avance del modernismo. Sin embargo, se cuenta que cuando lo felicitaron por haber erradicado este grave error, el Papa respondió de inmediato que, a pesar de todos sus esfuerzos, no había conseguido matar esta bestia, sino que tan solo la había arrojado a la clandestinidad. Advirtió que, si los dirigentes de la Iglesia no permaneciesen vigilantes, la bestia retornaría en el futuro, más violenta que nunca. Como veremos, la predicción de San Pío X se tornó realidad, y con renovada truculencia. Tenía mucha razón San Pío X sobre el modernismo. En otro video trataremos sobre este tema tan trascendental e importante para comprender la lucha del demonio contra Nuestra Señora de Fátima.